Toda semana nos acercamos a hablar con un historiador de cabecera de referencia para Radio Ya, ni más ni menos que don Pío Moa. Don Pío, muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer tenerle de nuevo aquí en estos micrófonos. Gracias. ¿Qué está pasando en Europa, don Pío? Bueno, vamos a ver. Yo quería hablar en primer lugar de que en España, que es tan europeísta y que en general se conoce tan poco sobre Europa, y por eso he escrito un libro, Europa, una introducción a su historia, y que es un poco la evolución de Europa desde como una creación fundamentalmente del cristianismo después de la caída de Roma. Es particular, por ejemplo, los monjes, las órdenes monásticas, las que salvan la civilización, ¿no? Literalmente. Y su evolución como una contradicción, o sea, la religión cristiana tiene una característica que no es común a otras religiones, y es una tensión muy fuerte entre la fe y la razón. Una cosa que hereda, vamos a decir, de Jerusalén, y otra que hereda de Atenas y de Roma, ¿no? Y esta tensión pues ha dado lugar a las evoluciones generales de Europa, de lo que es la cultura europea, ¿no? Ya en la Edad Media pues había grandes discusiones entre diversos teólogos y filósofos, y esto dio lugar posteriormente a la escisión protestante, en la que fue prácticamente una rebelión de la fe contra la razón, porque la convivencia de las dos cosas es difícil, es creativa pero es difícil. Y posteriormente en la Ilustración se da una rebelión de la razón contra la fe, que suscita nuevas fes, nuevas especies de religiones sustitutorias, que son las ideologías. Esto termina llevando a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia ya el periodo de decadencia de Europa. Una decadencia que puede ser que se regenere, pero de momento no se le ve la traza. Es digamos que no hay más que comparar lo que era Europa antes de esa guerra, que pues, política, militarmente, etcétera, era la dueña del mundo, podemos decir, y sobre todo culturalmente, y actualmente ya no es así de ninguna manera. Solo económicamente está bien, pero fuera de eso no es gran cosa. Pero, yo iba a recomendar, yo que he tenido la oportunidad, el placer, el honor de leer su libro, que sería importante que alguien tomara nota, porque explica usted muy bien hacia dónde hemos ido, ¿no? Sí, Claro. es que la cuestión es esta. España es un país ultraeuropeísta y que no tiene... Primero, sabe muy poco. Aquí la gente, políticos, intelectuales en general, saben poco, y no digamos periodistas, sobre Europa, pero al mismo tiempo yo pensaba, bueno, siendo así, un libro que trate este tema, ya que bibliografía en español sobre Europa hay poquísima, pues pensé, un libro que trate este tema, pues será muy bien acogido. Pues no es así. La gente no solo no sabe, sino que tampoco tiene interés. O sea, la mentalidad típica en España es más bien muy provinciana, muy ombliguista, pero al mismo tiempo trata de huir de lo español, porque ese europeísmo español es más bien una especie de huida de España, ¿no? Esto ya, aquella enorme tontería que dijo Ortega, España es el problema y Europa la solución, pues resulta que España no es ningún problema, tiene problemas, tenía unos problemas que desembocaron en la guerra civil, y Europa tenía otros muchos problemas que estos no querían ver, o porque no analizaban las cosas, no conocían la historia real, y que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, que fue muchísimo peor que la Guerra Civil Española. Bueno, pues me encuentro con esto, que ahora me manda la editorial decir que van a destruir un montón de libros porque no se les encuentra salida. Y bueno, yo a quien quiera que tenga verdadero interés por Europa y el europeísmo, pues creo que le convendría echar un vistazo. Tendría que haber habido un debate también, pero el nivel intelectual en España es bastante bajo, ¿no? Es muy pobre como para intentar hacer un debate de este calado. Es muy pobre, sí. Claro, entonces yo decía, bueno, a lo mejor ahora con las fiestas como regalo de empresa o regalos de aquí y de allá, a alguna gente le interesa. Bueno, pues vamos a recordarlo, don Pío, el título del libro y la editorial, para que nuestros oyentes lo soliciten en sus librerías. Sí, es Europa, una introducción a su historia. Europa, una introducción a su historia, efectivamente. Sí. Vale. Y ya digo, sería bueno que la gente, los que tengan interés realmente, ¿no? Porque si no hay interés ya de entrada, pues no
no llegamos muy lejos, ¿no? Lo que pasa es que en este libro es fundamental, insisto, yo lo he leído, es fundamental para que uno entienda lo que está pasando, porque la gente, vale que es muy europeísta, me refiero a sintoniza mucho con la Unión Europea, Sí. el otro día lo han sacralizado casi a una religión, o es europeísta o estás fuera de la ley, nos vino a decir Pedro Sánchez, y Sí, nada más sí. lejos de la realidad, ¿no? Sí, bueno, Pedro Sánchez es europeísta. Claro. Europeísta no tiene ni puñetera idea Claro. ni de Europa ni de nada. Ese es el doctor. Bueno, pues este tipo de gente son los que están mandando y mangoneando en España. Bueno, y aprovechando de eso, ahora veo que en la ofensiva que se han lanzado todos a esta gentuza contra Vox, pues uno de los temas es lo de la inmigración. Entonces, en el periódico El País, que representa a las fuerzas que aspiran a disgregar a España y disolverla en la llamada Unión Europea, pues acusan a Vox de tener un discurso del odio al diferente y acusando de paso a todos los que pensamos que la inmigración masiva no es buena. Así que yo he elaborado una posible respuesta, que sería esta: ustedes nos odian a nosotros, y ese odio les lleva a inventar 1000 calumnias hasta pervertir el lenguaje. Nadie odia al diferente por serlo, sino en la medida en que se le percibe como una amenaza, sea personal, cultural o política. Y aún así no hay necesariamente odio, sino en la mayoría de los casos tan solo una necesaria prevención. No todos los diferentes, no todos los demás, los prójimos tienen buenas intenciones hacia nosotros, ¿no? Porque en las relaciones humanas no existe solo amor y comprensión, también violencias, abusos y odios, como aquel que ustedes nos ofrecen a nosotros, ¿no? Ese odio que intenta silenciarnos y destruir nuestra libertad. Ustedes hablan, me refiero al país y gente como el Steel, bueno, gente como el doctor y similares, ¿no? Ustedes hablan de solidaridad con los inmigrantes, pero esa solidaridad es más bien con las mafias que trafican con ellos, engañándoles y robándoles con el espejismo de una Europa donde por lo común desempeñarán oficios muy mal pagados, caerá muchas veces en la mendicidad y en la delincuencia. Creo que la mitad de la población penal española se compone de inmigrantes, ¿no? Y cuando llegan a ser muchos, se agrupan en barrios en los cuales, como ocurre ya en Francia, Bélgica o Inglaterra, pues impone la ley de los narcos o la Sharia, y donde a menudo la policía no prefiere entrar, ¿no? Esa es la realidad, una realidad cada vez más agravada de lo que llaman el sueño europeo, con el que trafican ustedes y las mafias. Porque no es lo mismo algunos inmigrantes que masas de inmigrantes legales o ilegales. Ustedes conocen muy bien estas cosas porque está a la vista de todos, pero conociéndolas tratan de ocultarlas y de perseguir a quienes simplemente las ponen de relieve. Y hay que preguntarse por qué. Ustedes aducen razones económicas bajo esa extraña solidaridad. Esos inmigrantes pues vendrían a pagar nuestras pensiones, aseguran ustedes, a hacer viable el estado de bienestar. Pero sin entrar en más detalles, es la productividad económica, por ahora creciente, lo que permite el estado de bienestar y no una masa de trabajadores mal pagados. Y menos aún masas ajenas a nuestra cultura, a la que a menudo desprecian, y quizá la desprecian porque les ven a ustedes como representantes de ella. Ustedes nunca vivirán en esos barrios de inmigrantes, ni cerca de ellos, ni sufrirán sus inconvenientes. Ustedes verán a los inmigrantes simplemente como criados en sus casas, a menudo sin derechos reales. Y ustedes no son solidarios con los inmigrantes. En el fondo sienten un gran desprecio por ellos, procuran no mezclarse con ellos y piensan explotarlos con bajos salarios, a menudo en perjuicio de los españoles. Digamos además que basta ver a esos inmigrantes para entender que no son muertos de hambre, pues han debido pagar sumas considerables a los traficantes y en muchos casos son personas relativamente cualificadas que privan a sus países de ese recurso. Y no exploten con falsa sentimentalería la tragedia de quienes mueren en el mar, porque los traficantes los exportan en pésimas condiciones, en complicidad con ustedes precisamente. Su sentimentalismo tan falso como el resto de sus argumentos, pues esas personas no morirían si siguieran en sus países. Ustedes son corresponsables de esas muertes. ¿En qué debería consistir la solidaridad? ¿En ayudarles a mejorar económica y socialmente sus tierras o en traerlos en masa para explotarlos aquí? ¿Y cómo dirían ustedes que nos paguen nuestras pensiones? Porque el fondo de su argumentación siempre va al dinero, sobre el que es muy fácil hacerse falsas ilusiones, como las que proponen las mafias a los inmigrantes y ustedes a nuestros ancianos, ¿no? Bien, pues ese amor y solidaridad que ustedes atribuyen, mientras calumnian a quienes pensamos de otro modo, no estaría completo sin recordar el aborto, que en España alcanza unos 100.000 al año, también promocionado por ustedes. ¿Cómo se entiende esa política de inmigración y aborto masivos? O sea, ¿pretenden ustedes ir desplazándolo progresivamente a la población española para sustituirla con inmigrantes, acaso porque los creen más fáciles de explotar?
O sea, ¿qué sentido tienen esas políticas dementes? Pues es lo que están haciendo estos, ¿no? Fíjese, el profesor Sánchez o el doctor Fraude ha estado hace relativamente poco en Marrakech firmando un acuerdo que puede suponer la apertura de España a una... primero a la degradación de los trabajadores españoles, como usted bien decía, ¿no? A sus salarios y sus condiciones de vida, pero también a una invasión, ¿no? Sí, esto es precisamente... No, hay que oponerse a esto de manera radical, y Vox espero que tenga un lenguaje claro, una respuesta clara, porque esto se apoyan en una mezcla de sentimentalería, de pretensiones de derechos, que no existen, ¿no? Son todo invenciones. ¿Y qué es lo que quieren? Es algo asombroso, ¿no? Pues fíjate, don Pío, teniéndole aquí, me voy a tomar la licencia de hacer una pregunta. ¿Qué debería hacer Vox en Andalucía? ¿Cuál sería su consejo? Ya sé que no estamos para dar consejos o su recomendación. ¿Apoyarlo a cualquier precio o exigir, por ejemplo, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática Andaluza? Es decir, un gesto para que se vea que están ahí. No lo sé. Creo que la derogación de la Ley de Memoria Histórica lo dicen, ¿no? Sí, pero digo para mostrarle su apoyo a un futuro gobierno PP Ciudadanos, porque claro, les están ninguneando. Claro, tienen que exigir eso como primera medida, porque esa es una ley totalitaria, es una ley que busca dividir a los españoles y en fin. Sí, claro. Es que nos puede costar 4 años de cárcel y 15 de inhabilitación, ¿eh? Que claro, es ataque a la libertad. Es un ataque a la democracia, a la libertad y tal, y es absolutamente necesario que la gente, que Vox eleve su palabra, eleve su palabra contra todo eso, porque si no, si no habrá quedado en nada. Es que estamos en una situación de totalitarismo sin precedentes en la historia, ¿no? Unos señores que no solo intentan decirnos lo que tenemos que pensar sobre la historia, sino que intentan incluso controlar nuestros sentimientos, acusándonos de odio, cuando son ellos los que están repletos de odio, ¿no? Porque además, hablando de la inmigración, dice, ustedes nos odian a quienes pensamos no solo en términos de ilusiones económicas, sino también de culturas, porque ustedes odian a España, odian su cultura. Todo lo que ha conformado a España el cristianismo y un Estado propio, la reconquista, los largos y duros esfuerzos y luchas de nuestros antepasados, ¿no? Todo eso lo denigran ustedes, lo miran con aversión, porque uno de los grandes problemas de la inmigración es el componente islámico. Y es cierto que España se ha formado en lucha contra el Andalus y contra el expansionismo otomano, es decir, contra el Islam en los dos casos. Pero ustedes exaltan al Andalus y detestan a España. Aman todo lo que histórica y culturalmente se ha opuesto a España. Ustedes, con sus odios, apoyados en demagogias sensibleras y economismos baratos y sus aficiones totalitarias, son un verdadero cáncer para la libertad, la democracia y la propia nación. Este discurso hay que decirlo así, con mucha claridad y contundencia. Y yo creo que es la única salida, porque si algo hemos ganado es que parece que el público en general ha dejado de tener miedo a votar las opciones que nos indicaban que teníamos que hacer, ¿no? Sí. El que desaparezca el voto útil puede ser el comienzo de una regeneración, porque si no es así, claro. Y creo que empieza a ser así. O sea, hasta ahora el PP chantajeaba a los ciudadanos, decir, no, es que si votan ustedes otra alternativa es inútil porque no va a salir. Bueno, está saliendo, por fin, y eso va a demostrar cómo la política del PP siempre ha sido no de oposición, sino de auxiliar de los separatismos y de la izquierda, ¿no? Fíjate, otro detalle más, don Pío, el 60% de los maltratadores son extranjeros. Sí. O de origen extranjero. Es que estos detalles que se nos ocultan en muchas ocasiones, aquí no se trata de ser xenófobo, ni homófobo, ni ninguna tontería de estas, son datos reales. No, pero cualquier día te acusan de delito de odio y te meten a la cárcel. O sea, estamos en una situación, ya digo, sin precedentes históricos. No ha ocurrido nunca un totalitarismo que pretenda controlar los sentimientos de la gente y que pretenda ocultar la realidad porque eso va contra lo que ellos quieren, ¿no? Pues, don Pío, como siempre ha sido un placer. ¿Cómo le podemos seguir día a día? Pues tengo el blog de www.piomoa.es, en que estoy tratando ahora un poco la decadencia de Europa, precisamente, que es un tema interesantísimo y al que hay que prestar atención, y tratando también otras cuestiones, como esta de la inmigración o como otra que es importante, por una democracia franquista. La democracia viene del franquismo. No podía venir del antifranquismo porque siempre ha sido antidemocrático. Claro. Viene del franquismo. Y mientras no lo reconozca y no lo respete, será una democracia enferma, cada vez más deteriorada.
Pues, insisto, www.piomoa.es y la última recomendación, hay que comprar el libro de Europa, Introducción a una historia de Don Pío Moa. Sería una pena que esos libros se perdieran, Don Pío. Sería una pena, sí, porque realmente el nivel que hay ahora es lamentable. Pero bueno. Don Pío, le mando un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, seguimos hablando. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Don Pío. Hasta luego. Adiós.